para venir a aprender de mí? Dejaste a tus hijos, tu familia, tu papá, tu abuelito, tus tíos, ¿los dejaste unas cuantas horas para venir a aprender de mí? Dijo el Señor. Y Pedro le dijo: Señor, ¿y qué va a pasar? Pues nosotros lo dejamos todo por seguirte. Y Jesús le dice: no hay ningún problema, Pedro. No hay problema, Pedro. Mira, Pedro, de cierto te digo, 0 es el número de personas. 0, diga conmigo, 0 es el número de personas que hayan dejado, hermano, casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Amén. No es por una religión. Amén. No es que te hagas religioso, que te conviertas al cristianismo y seas de una religión. No. Tienes que ser parte del reino de Dios. Cuando le digan a usted: ¿de qué religión eres? No tengo religión. Yo soy un miembro más del reino de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque venimos a la iglesia porque somos, hermanos, llamados al reino celestial, al reino de Dios. Amén. Y hermano, yo desde ahorita le digo, le conviene a usted dejar todo lo que le estorbe para que se meta bien al reino de Dios, para que pueda recibir esa cantidad que Dios tiene para usted. Amén. Hermano, si tú dejas cualquier cosa, vas a recibir más. Vean lo que dice el 30, hermano. Que no haya de recibir, mire, repita otra vez, hermano, fuerte, mucho más. Pensamos que Dios tiene poquito para nosotros. Y eso está en contra de la palabra del Señor. Porque estamos leyendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor Jesucristo dice que para los que dejan, hermano, para ellos habrá mucho más. Ahora, hermano, para recibir mucho más, ¿qué tenemos que hacer? Entrar al reino de Dios, buscar el reino de Dios. Que nada nos estorbe, hermano. Amén. Que nada nos estorbe para entrar en el reino de Dios, hermanos, para poder recibir mucho más. Y luego, hermano, lo más tremendo es que no nos dice en el futuro, nos dice en este tiempo. Así que le aconseja a Dios a usted: abra bien sus ojos, porque donde está usted viviendo y donde está usted haciendo lo que usted se está dedicando, allí va a venir lo mucho más para usted. Aleluya. Pero manténgase, hermano, manténgase listo, atento al reino de Dios, su justicia. Y prepárese, hermano, porque hay mucho más para usted. Habrá alguien que diga: no lo creo. Yo sé que a lo mejor hay alguien que dice: no, eso no lo puedo creer yo. Pues si no lo cree, le tengo una noticia para usted. Así será, porque no lo cree. Para los que no creen, no hay nada, hermano. Dice la palabra de Dios que sin fe, sin creer en el Señor, es imposible agradarle. Dice, hermanos, porque es necesario. Oiga, diga, repita conmigo: es necesario. Ahora el Señor nos dice: es necesario que el que se acerca a Dios, el que cree en Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es incambiable, hermanos, Él no se mueve. El Señor nos está diciendo: 0 es el número de personas que se quedarán sin bendición si todo lo dejan por el reino. Aparte de que va a ser en este tiempo, dice el Señor: no te preocupes, ya en el siglo venidero te espera todavía tu vida eterna. Amén. ¿Cuántos entienden, hermano? Amén. Entonces vemos que el hombre rico, hermanos, el joven rico, él se la perdió. Póngale que hubiera tenido unos 3 millones de dólares. Imagínense, la Biblia dice que 100 veces más. 100 por 3, 300 millones de dólares. Hubiera crecido, hermano, su bendición.
Y ya hay unas mentes que están pensando ahí, pero estoy pinche dinero. Hermano, con esa mentalidad, le voy a decir, ahí se va a estar. Ahí se va a estar. Yo prefiero creerle a Jesús. Amén. Que no haya de recibir, ¿cuánto? Mucho más. Pero para eso hay que pagar el precio. ¿Qué precio hay que pagar para recibir mucho más? Dejarlo todo por el Señor. Amén. Amén. Ay, pero es que mi mamá ya se va a morir, déjeme cuidar a mi madre que se va a morir. Jesús le dijo a una persona, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. No hay excusa. Y si usted pone excusas, pues agárrese. Después no se ande quejando, ay, ¿por qué Dios no me da? Dios me bendice, ¿por qué me va así? ¿Por qué me va asado? Porque no estás en relación con el Señor. No estás en comunión con Dios, no estás en los planes de Dios. Y Dios no te va a obligar, porque Dios no obliga a nadie, amén, hermanos. Esto es voluntario, hermano. Por eso el Señor dice, de cierto os digo que no hay gente que deje cualquier cosa por el reino que no haya de recibir mucho más. O sea, Dios no hace excepción de personas. Dice el Señor en su palabra, hermanos, que todos hemos sido escogidos, llamados por Dios, hermano. Todos. Todos, hermanos. San Juan 6:65 dice, hermanos, que nadie puede venir a Cristo si no fuera, hermanos, por medio del Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, en San Juan 15:16 dice, no me elegiste tú a mí, sino que yo fui el que te elegí a ti. Dese cuenta, hermano, este llamado que tenemos no es llamado del presidente, no es llamado, hermanos, de la Casa Blanca. Este llamado que tenemos al reino de Dios viene, hermanos, con invitación directamente del trono de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí, hermanos, la invitación no la hace Jesús. Nadie puede venir a mí, dice el Señor, si no le fuera dado por el Padre. Tú no me elegiste a mí, sino que yo fui el que los elegí a ustedes. Dice la Biblia, el Señor es el que Dios está llamando a la gente. Hechos 2:39. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hermano, es obra de Dios que tú estás aquí. Es obra de Dios que estamos aquí. Es obra de Dios y no es obra del hombre. Es obra de Dios, hermano. La Biblia dice de manera de que quien quiere Dios, de él tiene misericordia. No depende del que corre, sino depende del que Dios tiene misericordia. Ay, hermano, qué dicha tan grande nuestra que somos escogidos de Dios. Dice, hermano, la Biblia que nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio, por aquellos que nos han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo que fue enviado. Fíjense. Nadie puede predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a no ser que sea el Espíritu Santo moviéndose. Entonces es Dios mismo, hermanos, llamando a la gente. La Biblia dice, hermanos, que ustedes son linaje escogido por Dios. Gente escogida, hermanos. Gloria al Señor. La Biblia dice en Efesios 1, 4 y 5 que somos escogidos, que somos predestinados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Dice la Biblia en Tesalonicenses 2:12, Dios nos ha escogido, hermanos. Dios nos ha escogido. Amén. Entonces, ¿dónde está pues la duda, hermanos? ¿Dónde está pues la duda? ¿Dónde cabe la duda de que no se va a cumplir en usted y en mí, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra? De cierto os digo que no hay ninguno de ustedes que deje cosas por causa del reino de Dios, que no ha de recibir 100 veces más y en el futuro la vida eterna. Amén, hermanos. Mire, hermano, qué tremendo. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor nos ha dado sus bendiciones, hermanos, porque dice, a vuestro Padre le ha placido darles a ustedes el reino. Amén. Para ser reyes, hermano. Dice la Biblia, en todas las cosas hemos sido enriquecidos en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 5 y 7.
Dice la Biblia, hermanos, que Jesús se hizo pobre, hermanos, para por medio de su pobreza ustedes y yo fuésemos enriquecidos por el Señor. La Biblia dice, hermanos, que a través de Cristo se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3 hasta el 18. La Biblia dice que ustedes y yo hemos sido llamados para que heredemos bendición, hermanos, y no maldición. Primera de Pedro 3:9. La Biblia dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Segundo de Pedro 1:3 al 4. Hermanos, la Biblia dice que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hermanos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, mi hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra del Señor, hermano, nos dice, hermanos, que Dios envió a su Hijo para que nos bendijese. La Biblia dice, hermanos, que Dios envió a Cristo Jesús, hermanos, para darnos descanso, hermano. Mateo 11:28, el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. La Biblia dice, hermano, que el Señor ha venido para darnos una vida y vida en abundancia. San Juan 10:10. Hermano, la Biblia dice que Cristo ha venido para que darnos su paz, para que tengamos paz, hermano. San Juan 14:27. La Biblia dice que Cristo vino al mundo, hermanos, para darnos el gozo y que nuestro gozo sea cumplido. San Juan 15:11, hermanos. La Biblia dice, hermanos, en Filipenses 4:19, que el Señor ha venido para que supla todas nuestras necesidades, hermano, y no tengamos necesidades, sino que todo sea suplido conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice, hermanos, que Dios quiere que tú y yo prosperemos en todas las cosas. La Biblia dice que todas las promesas del Señor son sí en Cristo Jesús, hermano. Amén. Entonces, hermano, el proceso de que seamos del reino de Dios comienza en que nos dejemos, hermano, trabajar por el Señor. Somos una obra de Dios, hermano. Amén. Somos la obra de Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor?